Hola, esto es una nueva bitácora de Utopía. Es una nueva bitácora de Utopía. Hola, esto es una nueva bitácora de Pictopía. Auto. De lo que hablaremos hoy, de lo que hablaremos hoy tiene que ver o dice relación con el cómo percibimos nosotros la realidad y cómo las matemáticas pueden o intentan explicar este proceso de percepción. Percepción llamamos al hecho de que hay un objeto y toda la información que llega la procesamos por nuestro sistema visual y el cerebro procesa la información de tal manera que nos da sentido y nosotros podemos entregarle significado a algunas cosas. Yo no soy matemático, no me gustaron nunca las matemáticas, sin embargo, hace poco por una casualidad me encontré con el teorema de Fermat y eso ha hecho que, bueno, no hace poco, hace tiempo ya, y me ha llevado a, digamos, a leer o a investigar un poco más. No me manejo para nada en el mundo de las matemáticas, pero los matemáticos son gente muy ociosa, son gente que todo lo que estudian y postulan no tiene ningún servicio o no tiene ningún beneficio para la humanidad. En algunas ramas sí, pero lo que es los números propiamente tal, o la explicación o el juego con los números, no tiene mucho, no sirve mucho. Que es diferente a ser profesor de matemáticas, donde hay álgebra, cálculo, y ven un poco de matemáticas modernas o matemática aplicada, pero muy poco. Entonces cuando ustedes escuchen a alguien, ¿no?, que es profesor de matemáticas y se diga matemático, hay que tener en cuenta eso. Al margen, hay un problema que se plantea con el hecho de la percepción. Nosotros somos seres activos en la percepción. Nosotros vamos creando, nuestro cerebro va creando información en la medida de que nosotros vamos adquiriéndola. Es decir, ustedes se paran, ustedes se sientan, están frente a su computador, ven algún video, leen algún artículo y el cerebro va procesando esa información y la acomoda con la información que ya tiene. No es un proceso pasivo donde llega la información y nosotros simplemente adquirimos. Se adquiere, pero además se junta, se intercambia, se acomoda con con la información ya adquirida que se encuentra en la memoria a corto plazo. Un español, Ramón y Cajal, este sujeto logró, no sé cómo, descubrir, o digamos descubrir las neuronas y las sinapsis. Y eso es algo que es bastante relevante en nuestra forma de conocer. Nosotros interpretamos el mundo a través de nuestros sentidos, es decir, principalmente el visual, para tener conciencia, principalmente el visual, aunque también está el tacto y el gusto y todo lo que ustedes saben. Y esto ingresa por nuestros nervios ópticos a otros sentidos que transmiten la información a nuestro cerebro y ahí se interpreta. Pero se descubrió que el cerebro es mucho más complejo, que durante toda la vida, como les explicaba, el cerebro va adquiriendo información y la va acumulando como si fuese una biblioteca. Entonces cada vez que aparece un estímulo, el cerebro va a esa biblioteca, que es la memoria a largo plazo, y busca el tomo que le sirve para resolver un problema, para ponerlo en contexto, para identificarlo y para tomar las decisiones más adecuadas en el momento que sea necesario. Y como les comentaba, el porqué del preámbulo de las matemáticas es porque hay diversas ramas de la matemática que están explicando o intentan explicar el funcionamiento neuronal del cerebro. En la que yo me escribo, postula que el cerebro es como un computador. Llega la información, pasa a la memoria, después de la memoria pasa a un filtro, después de ese filtro llega a la memoria de trabajo y después de la memoria de trabajo llega a la memoria a corto plazo, largo plazo y se queda ahí.
Ahora, cuando en la memoria de trabajo, cuando hay un problema, es decir, tenemos que solucionar o tomar una decisión, varios estímulos concurren, como un teatro. Varios actores, varios estímulos concurren a ver cómo se soluciona. Y el que sea más atingente es el que va a predominar. Sin embargo, nosotros podemos hacer predominar respuestas que no sean atingentes. Bueno, este es un modelo que no está muy no es muy conocido en este país, pero que a mí me gusta mucho porque piensa el cerebro como un teatro donde acuden actores y estos actores vendrían a ser los libros de la biblioteca que les mencioné. Es un poco largo, es un poco fome, pero así es como nosotros conocemos. ¿Qué pasa con los estímulos, con estos procesadores de conocimiento? Nosotros le damos un contexto a las cosas. Por eso que cuando vemos una mancha, por ejemplo, difusa, no sabemos lo que puede ser, pero si yo les digo qué es, ustedes la miran e inmediatamente el procesador que estaba confundido, por el contexto, le da una forma y es lo que nosotros procesamos. Como menciono en el video acerca de los emoticones, uno ve una X y una D y no sabe qué significa. El cerebro va hacia su biblioteca a buscar información, pero no la encuentra. Había una publicidad, voy a ver si la encuentro, respecto a cómo se escribía por mensaje. Y salían una serie de símbolos que nosotros no lo entendíamos hasta que los dábamos vuelta. El XD, para el cerebro, no significa nada. Y ahí concurren, a la memoria de trabajo, concurren procesadores para tratar de explicarnos, porque nosotros somos el cerebro, explicarnos qué significa. Y si alguien me dice, esto es una sonrisa, ahí se fija para siempre eso. Esa imagen se asocia a la sonrisa. Si bien no reconocemos rostro, reconocemos el significado. Y comprender todo este proceso, ahora último, en estos tiempos, hogaños, se utilizan matemáticas. Diversas ramas de la matemática intervienen. Y tampoco van las matemáticas solas, sino que se utiliza también computadores, grandes procesadores para tratar de explicar esto. Y es fácil porque, aunque a ustedes no les guste y a muchos no les gusta, el cerebro funciona como un computador. Una de las ramas que tiene una obvia implicación en el entendimiento de las redes neuronales, ustedes ya saben lo que son las neuronas, y la sinapsis es el conjunto, podría poner una foto, pero hago el asunto con las manos, es la teoría de grafos. Desde que Santiago Ramón y Cajal describiera las neuronas y la sinapsis, es decir, el paso de energía eléctrica de neurotransmisores, es difícil, es que para explicar esto demasiado me tendré que... Como decía Santiago Ramón y Cajal, explicó el sistema neuronal y el sistema de sinapsis, por lo tanto se entiende al cerebro y a los nervios como una especie de red, igual que Internet. Se entiende como una red inmensa donde existen nodos y esos nodos son las sinapsis y el conjunto de esos nodos pueden también ser las memorias y las ideas. Este es un modelo simplificado porque las conexiones son algunas bidireccionales y otras no, pero aquí entra la teoría de grafos para poder explicar y extraer conclusiones. Por ejemplo, es posible determinar la estructura global de la red a partir de estudios de imagen cerebral no invasiva, que es el clásico, el MRI. También esta estrategia permite determinar dónde se encuentran los nodos y para qué sirven y cuál es la relevancia de estos. Lo bueno de utilizar esta teoría y este mecanismo de identificación de neuronas, sinapsis y nodos va a servir
para un futuro en el que se podrá actuar sobre estos nodos y determinar el origen y quizás cura de enfermedades y patologías neurológicas. Ahora se habla mucho de neurología en la educación, pero hay que tener cuidado con esa palabra, hay que tener mucho cuidado. Ahora se está haciendo mucho postítulo donde incluyen algo de la neurología del aprendizaje, pero no lo explican desde el punto de vista, sí, lo explican desde el punto de vista biológico, pero quizás un poco determinista. Hay que tener cuidado con las nuevas neurologías del marketing, neurologías de la venta, neurologías de la educación, dinámica del cerebro. Porque el cerebro es un sistema dinámico y es necesario entender cómo se comunican las neuronas. Si bien sabemos cómo, hay que ver si frente a un estímulo, cómo se determina el potencial de acción. El potencial de acción se refiere a que la neurona, para lanzar el neurotransmisor, la neurona necesita cierta cantidad, necesita cierta cantidad de electricidad, de energía. Cuando lo pasa, lanza y se genera la sinapsis. Y este método nos podría permitir quizás determinar cuál es el umbral o cuál es el potencial de acción de cada uno de los nodos sinápticos. De esa forma, podríamos conocer también cómo funciona en el sentido del aprendizaje, cómo adquiere, cómo se adapta, cómo aprende. Es importante la adaptación es algo muy complejo, la adaptación con la información en sí, y eso es importante para ver cómo se aprende. Esto podría suceder si es que determinamos cómo funcionan los nodos. Eso es algo brillante, me sorprende mucho leerlo y me sorprende mucho que la investigación vaya a ese lugar, porque nosotros somos cerebro, somos biología, no somos alma, no somos mente, somos cerebro. Ahora donde yo confundo un poco es el ingreso de la estadística y de la matemática de las probabilidades. Si bien, bueno, es que acá se basan en, si bien, ¿por qué las matemáticas, estadística y probabilidades, aunque esto es más fantástico, es más metafórico, cómo sucede o cuál es el proceso o por qué frente a un estímulo, por qué el cerebro determina cierto recuerdo, cierta cantidad de información o determinada información y no otra? ¿Cuál es la posibilidad que frente al estímulo el cerebro encuentre la información? ¿Dónde la encuentra? ¿Por qué la encuentra? ¿Las neuronas cederán las mejores matemáticas? No lo sé. Quizás los modelos matemáticos sirven para explicar, más que el funcionamiento, la estructura, creo yo. El funcionamiento ya lo tenemos. Es la estructura y cómo esa estructura se va acomodando mediante el aprendizaje y la adquisición de conocimiento. No sé si este video queda muy claro, pero lo que quería comentar o lo que quería dejar o lo que quería comunicar es las nuevas investigaciones respecto al conocimiento, no desde la filosofía, sino desde la biología y cómo se mezclan con las matemáticas. Hubo algún filósofo que intentó mezclar el conocimiento con las matemáticas, pero le fue muy mal, porque era un mentiroso. No lo voy a nombrar porque para que lo busquen. Las probabilidades y la estadística. No sé si la estadística, yo creo en la teoría global de trabajo de B.J. Bass, que es la que les mencionaba al principio, en ese teatro, en esos procesadores que compiten por la información. Y de acuerdo al contexto, es cuál ocupa cuál. Porque estandarizar el tipo de conocimiento, no sé si será correcto o no sé si se podrá dar, porque la estadística no es variable. Es decir, la estadística viene a determinar, a estandarizar. Y el conocimiento, el cerebro, es dinámico. Los procesos humanos, los procesos psicológicos, los procesos de aprendizaje, son dinámicos, no son estáticos. Y frente a algo dinámico, ¿es posible estandarizarlo? Espero que estén bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopía.